Continuando con las clases de Electrotecnia 2, en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de compensación del factor de potencia o corrección del factor de potencia. Los objetivos propuestos son la de aplicar las reglamentaciones y normas para la corrección del factor de potencia, la de estudiar las cargas instaladas y los efectos de un bajo factor de potencia tanto en la red eléctrica como en las propias instalaciones eléctricas, y el dimensionamiento de los bancos de capacitores para la corrección del factor de potencia. Previamente debemos de recordar que el factor de potencia en su concepto físico es el desfasaje entre la tensión de la red con respecto a la corriente generada. Para un concepto matemático, podemos decir que el factor de potencia es igual al cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. En cuanto a la energía reactiva, desde un punto de vista de las compañías de energía eléctrica, un bajo factor de potencia produce en el punto de consumo excesivo una caída de tensión en la red. También en la línea de transmisión una sobrecarga, y en los puntos de generación de energía, ya sea en los transformadores y generadores, ocurre una sobrecarga de corriente. De manera que, ¿por qué se realiza el mejoramiento del factor de potencia? Ya que va a favorecer tanto al consumidor de la energía eléctrica, ya sea las industrias, en menor medida a las residencias y los comercios, y también a las compañías de suministro de energía eléctrica. Además, se descargan los generadores, las líneas de transporte y los transformadores de distribución de la generación y transmisión de la potencia reactiva, con lo cual se colabora a mantener la tensión en la red y se eleva la potencia activa a transportar. O sea, una vez se disminuya la potencia reactiva de acuerdo al mejoramiento del factor de potencia, lo que ocurrirá es de mantener un nivel de tensión adecuado y en tolerancia según las normas y reglamentaciones, y por ende vamos a poder suministrar energía activa, potencia activa a las cargas, ya que las mismas son las que realizan el trabajo. En cuanto a las normas y los reglamentos, la norma IEC 60252 se refiere a las correcciones de factor de potencia de iluminación. Para la norma IEC 60831, los capacitores para corrección de factor de potencia deben poseer dispositivos de protección interna. Estos dispositivos son y actúan para que no exista un daño en la instalación donde está el banco del capacitor. El capacitor, si se produce algún daño inconveniente en los capacitores. Entonces, esa protección hace de que pueda permitir el despeje de ese capacitor dañado en la instalación eléctrica. En cuanto a la norma IEC 61048, establece la clase de seguridad de protección de los capacitores. En cuanto al reglamento de la ANDE
de baja tensión del anexo 8, se recalca una tabla en donde se refiere que el 75% de la carga nominal de los motores deben de realizarse un mejoramiento del factor de potencia. Por lo general, y según el pliego de tarifas de la ANDE, el último es el pliego 21, recomienda que el valor mínimo del factor de potencia de una instalación eléctrica en promedio debe ser de 0,92. Antes se consideraba 0,85, pero esto es lo que se establece en el pliego de tarifas. Las características del capacitor son componentes pasivos de un sistema y poseen la capacidad de almacenar energía. En cuanto a los capacitores monofásicos para motores e iluminación, son fabricados sin resistores de descargas como modelo estándar. Y los capacitores que poseen dispositivos de protección interna quedan abiertos en caso de falla, y algunos poseen alarma de modo de falla, como habíamos visto anteriormente. Entonces, los tipos de capacitores utilizados en las instalaciones eléctricas son las monofásicas, las trifásicas, también se encuentran los modulares, que son unidades modulares trifásicas que incorporan unidades monofásicas conectadas en triángulo y equipadas con los resistores de descargas. Y también se encuentran los bancos de capacitores. Generalmente son instaladas en cajas atendiendo a centros de cargas de grandes valores de potencia reactiva. Las mismas se utilizan para el mejoramiento de una industria, de un edificio donde posee alto factor de potencia. Entonces se coloca en paralelo una vez se tenga instalados los transformadores, se conecta a la salida de las mismas, de manera a poder realizar la corrección. Podemos observar los capacitores monofásicos, los modulares, que está compuesto por los capacitores en forma de delta, y estos son los bancos de capacitores que poseen un sistema electrónico en donde va inyectando corriente a la instalación eléctrica de acuerdo al uso de las cargas y por ende variando el factor de potencia, siempre manteniendo el valor del mínimo a 0,92 o de acuerdo a cómo se realizó el dimensionamiento. En cuanto a las generalidades de la energía reactiva, como vimos o como vieron en la Electrotecnia 1, tenemos la corriente aparente, que sería la hipotenusa de un triángulo IR, que es la corriente reactiva, y A, que es la corriente aparente, la corriente activa, e IAP sería la corriente aparente. El ángulo comprendido sería el desfasaje entre la tensión y la corriente total, que es la aparente, y el factor de potencia sería el coseno del ángulo mencionado.
Entonces, ¿qué ocurre cuando se tiene un bajo valor de factor de potencia? Siempre para una misma potencia activa. O sea que a la hora de mejorar el factor de potencia de una instalación eléctrica, lo que hacemos es agregar potencia reactiva a la instalación eléctrica de manera a poder aumentar el valor del factor de potencia. Entonces tenemos acá un primer gráfico, tenemos la potencia activa, que es donde está la corriente activa, está en fase con la tensión. Tenemos la corriente reactiva y la corriente aparente. Si baja el factor de potencia, ¿qué ocurre? Sería a lo inverso a lo que se desea realizar. Si baja el factor de potencia, lo que ocurre es que aumenta el ángulo entre la tensión con respecto a la corriente y además aumenta el valor, el módulo de la corriente total, por lo que afectaría a la hora de las dimensiones de las protecciones y de los conductores eléctricos. Entonces lo que se hace es, si a principio tenemos esto, a la hora de realizar el mejoramiento del factor de potencia, llegamos a esto. La potencia que consume un equipo es la potencia aparente, que sería la tensión por la corriente aparente, si es monofásica, y si es trifásica, raíz de 3 por la tensión por la corriente. La potencia activa, como vimos, es la tensión por la corriente por el factor de potencia si es monofásico, y si es trifásico es raíz de 3 de la tensión de línea por la corriente por el factor de potencia. Esto sería el triángulo de potencias. Esto sería la potencia reactiva medida en voltios, amperios reactivos o bar. La potencia activa medida en vatios. Y la potencia aparente medida en voltios amperios. Y alfa o phi sería el ángulo entre la hipotenusa y el cateto, o sea, entre la potencia aparente y la potencia activa. ¿Cómo se conectan los capacitores? Si el circuito es monofásico, se conecta en paralelo a la carga. Si el circuito es trifásico, se puede conectar 3 capacitores, ya sea en estrella o triángulo, dependiendo del nivel de tensión del capacitor y de la red eléctrica. De modo que si tenemos capacitores que trabajan o soportan 220 voltios, para conectar a la red trifásica se debe de conectar en estrella, ya que la red trifásica es 380 voltios. Y si tenemos capacitores de 380 voltios, para conectar a la red trifásica se deben conectar en triángulo. Para el cálculo del capacitor a utilizar, debemos de entender el concepto del triángulo de potencia. Primeramente tenemos este triángulo, el triángulo recto más grande, y a la hora de agregarle el banco de capacitores o el capacitor, pasa a ser este el triángulo de potencias. Siempre manteniendo el valor de la potencia activa. ¿Por qué? Porque lo que estamos modificando es el cateto correspondiente a la potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la potencia activa por el tangente del ángulo 1, que
sería del primer triángulo, menos el tangente del ángulo 2, que sería el ángulo o el ángulo al cual se quiere llegar una vez mejorado el factor de potencia. La potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la frecuencia que es 2pi por frecuencia eléctrica, que es esto, 2pi frecuencia eléctrica, y esto es la frecuencia angular por el valor del capacitor por la tensión al cual está conectado el capacitor al cuadrado, y de la misma se despeja. Y si es trifásico, se agrega el valor 3, ya que se va a utilizar 3 capacitores, y cambiaría también el nivel de tensión. Normalmente, para aquellas industrias que poseen un bajo factor de potencia, a la hora de recibir el registro de consumo y el pago que debe realizar a la entidad que suministra la energía eléctrica, que en este caso es la ANDE, se le da una multa por recargo por bajo factor de potencia, en donde las compañías eléctricas ponen un límite al consumo de la energía reactiva. Entonces el recargo sería 4 por el factor de potencia de la ANDE, o sea, el factor de potencia que establece el pliego de tarifas, menos el factor de potencia del usuario, todo eso por 100, para tener un porcentaje, teniendo en cuenta que dicho recargo se realiza sobre la energía activa consumida. Estos son los ejercicios que vamos a estar desarrollando en clase. Existen varios métodos de compensación. Una de ellas es la compensación individual, donde se conecta el banco del capacitor o el capacitor junto a cada carga. Acá tenemos un diagrama unifilar, tenemos el transformador, tenemos cada carga y vemos cómo se conecta el capacitor en cada carga, de manera a mejorar el factor de potencia de cada carga, por ende ya va a afectar al sistema. Con dicho sistema se consigue eliminación del recargo, la reducción de la caída de tensión, que son las pérdidas en los conductores, y el aumento de la potencia activa disponible en el secundario del transformador. Otro método de compensación es la llamada por grupos, en donde un banco de capacitor se conecta para cada grupo de cargas. El banco debe ser comandado por un regulador de potencia reactiva automático de acuerdo a la variación de las cargas. Es decir, que dependiendo del uso de las cargas, dicho regulador va a permitir la cantidad necesaria de potencias reactivas que debe suministrar al conjunto de cargas para poder mantener el valor de factor de potencia reglamentado. Con dicho método se consigue la eliminación del recargo,
el aumento de la potencia activa disponible en el secundario del transformador. Se puede decir que no es tan eficaz debido a que no se suprimen las pérdidas en los conductores, o sea, las pérdidas que se emplean o que se desarrollan en cada carga, ya que se está trabajando de forma grupal. Otro método de compensación sería la global, donde se instala un banco de capacitores. En el origen de la instalación sería a la salida del transformador, tenemos a nuestro banco de capacitor, de manera a realizar la total compensación y mejoramiento del factor de potencia. Y la misma debe ser comandada por el regulador de potencia reactiva. Con este sistema se consigue la eliminación del recargo, aumento de la potencia activa disponible en el secundario del transformador. No es tan eficaz debido a que no se suprimen las pérdidas en los conductores, pero es el método más económico, sencillo y de menor mantenimiento para realizarlo. O sea, viendo el costo-beneficio a la hora de realizar un dimensionamiento de compensadores, de seleccionar qué método va a ser más adecuado. Normalmente se recomienda hacer esto, el método global, tiene que ser compensación global acá, ya que tiene las ventajas que citamos: la económica, que es de sencillo de realizarlo, y se realiza un menor mantenimiento. Y se tiene que tener en cuenta las pérdidas en los conductores para su dimensionamiento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el viernes.